¿Sabías que en Venezuela muchos comercios están vendiendo alimentos vencidos sin que te des cuenta? Si quieres saber más, quédate hasta el final de este video que te voy a estar revelando las trampas que hacen muchos comercios para revenderte comida vencida. Así como el truco que tienen de venderte el pollo inflado. ¿Acaso estás pagando más por agua? Hola, bienvenidos. Si es primera vez que visitas mi canal, mi nombre es Mariela Jiménez. Chicos, decidí hacer este video más que todo por una encuesta que estuve realizando en Instagram, que si no me sigues por ahí, te voy a estar dejando por aquí mis redes sociales, ya que siempre estoy comentándote en qué video nuevo estoy trabajando y también puedes interactuar conmigo y comentarme qué video quieres que comience a trabajar. Como te seguía comentando, estuve realizando esta encuesta, ya que me ha pasado en reiteradas ocasiones desde que me regresé a Venezuela, en muchísimos locales y comercios que voy a comprar lo que son refrigerios, sobre todo lo que es la carne, y por ejemplo, no la pido directamente en la carnicería, sino que la tomo directamente de lo que son los refrigeradores que se encuentran en los supermercados o en los comercios. Y me ha pasado muchísimas ocasiones que la carne la congelo, luego la pongo en el refrigerador para usarla al día siguiente, y como pueden ver en las imágenes que les voy a mostrar aquí, la carne se pone de un color morado y con un olor horrible que lamentablemente no se puede usar. Esta es una de las trampas que lamentablemente está usando el comercio para no desperdiciar la comida que les queda. Ahora te voy a mostrar las siguientes trampas que también utilizan para vendernos comida vencida. Quiero que interactúes conmigo en este video y me coloques aquí abajo en los comentarios si estas cosas también pasan en tu país, o si me estás viendo desde aquí, desde Venezuela, también me coloques abajo en los comentarios si en el estado de donde me estás viendo pasa lo mismo. Otra de las trampas que están usando actualmente los locales comerciales es borrarle lo que son las fechas de vencimiento a los productos como los queso crema o por ejemplo las salchichas. Más o menos te cuento lo que yo he ido observando, ya que como saben soy mamá de 2 niños. Normalmente asisto a los supermercados y siempre estoy revisando los productos. Entonces, bueno, algo que yo pude ver fue, por ejemplo, en cierto local comercial tenían unas salchichas que estaban a punto de vencerse. Estas salchichas tenían su fecha de vencimiento, algo de lo que yo estoy muy pendiente. A mis hijos les encanta la salchicha y siempre estoy viendo los precios de la salchicha y estas cosas. Entonces, como voy semanalmente al supermercado, veo unas salchichas que tienen su fecha de vencimiento a punto de vencerse, pero estas salchichas estaban en oferta. En el momento me las llevé porque, como les comento, estaban a punto de vencerse. Aún no se encontraban vencidas, se vencían esa semana. ¿Qué pasa? Para mi sorpresa, la semana siguiente, que ya yo sabía que las salchichas estaban vencidas, voy nuevamente al supermercado y me consigo que están las mismas salchichas. Pero cuando voy, claro, están muchísimo más económicas que al precio que estaban anteriormente en oferta, ¿ya? Y cuando voy a revisar estas salchichas, pues como pueden ver aquí, se las traje para mostrárselas. Las salchichas están nuevamente empaquetadas. Ellas en algún momento tenían como una cajita aquí, pero están nuevamente empaquetadas, y la oferta que está por aquí y este empaque, como pueden ver, por ningún lado tienen fecha de vencimiento, como pueden ver por aquí. Y como pueden observar, el color de la misma da muchísimo que pensar sobre el producto que nos estamos llevando. Lamentablemente muchísimas personas se han llevado estas salchichas de ese establecimiento. Salchichas que pueden intoxicar a alguien ya que se encuentran vencidas. No solamente me ha pasado con los quesos típicos de aquí de Venezuela, sino también con los queso cremas. Vi una oferta de queso crema y como vi también lo de las salchichas, me puse a revisar, y estos queso cremas que estaban en oferta pues no tenían tampoco la fecha de vencimiento. Como saben, los queso cremas vienen en cajitas y dentro de las cajitas están envueltos como en un papel aluminio. Pues estos queso cremas que estaban en ofertas no tenían la cajita, que es donde aparece la fecha de vencimiento.
¿A qué quiero llegar con esto? A hacer conciencia a muchas personas que están aquí en Venezuela y que van y compran en estos establecimientos. Quiero que se enteren que lamentablemente estos establecimientos o los dueños de estos establecimientos no tienen conciencia alguna y no les importa vender este tipo de alimentos que lamentablemente también nos pueden intoxicar. Entonces, quiero con este video es que cada uno de los venezolanos que consume estos productos que están en oferta, primeramente revisen si estos productos tienen sellado lo que es la fecha de vencimiento para entonces consumirlos. ¿Te acuerdas que al principio te dije que los comercios están usando el truco del pollo inflado para vendernos un pollo que en realidad está relleno con agua? Bueno, en este video te voy a estar mostrando cómo las personas que producen los pollos, antes de empaquetarlo, lo inyectan con agua para que así el pollo pese muchísimo más y nos vendan agua por pollo. Ven para que veas por aquí. Vamos a estar abriendo este pollo que pesaba en su momento 2 kilos 450 gramos. Y como les voy a mostrar, si mi camarógrafa me ayuda, vamos a quitarle lo que es el paquete. Podemos ver que el pollo en sí, en sus alrededores, se encuentran cubos de hielo. No tanto en sus alrededores, lo vamos a abrir por dentro. Así como se los estoy mostrando, que todavía está un poco congelado. La cámara un poquito para allá. Y podemos ver que por dentro también es hielo, ya que el pollo le inyectan agua para que así pese muchísimo más al momento de su compra. Miren cómo ven, miren estos pedazos de hielo que podemos ver por aquí. Esta es una de las trampas que tienen para robarnos al momento de comprar alimentos. Colócame en los comentarios si esto pasa también en tu país. Miren este pedazo de hielo que voy a sacar por aquí. No solamente eso, yo he conseguido pollos que dentro del pollo, lo que pasa es que no he podido terminar de abrir este, ya me duelen las manos del frío. Dentro del pollo conseguimos hielo. Este pollo podemos ver que por todos lados fue inyectado con agua. Miren el hielo que le pude sacar. A pensar que es que no sé picar el pollo, sí lo sé picar, lo que pasa es que como les digo está congelado y adentro tiene un pedazo de hielo que les quiero mostrar. Miren lo que les digo, ¿ves? Adentro se nota que hay muchísimo hielo, de que en realidad el pollo fue inyectado por dentro de hielo. ¿Para qué? Para que pesara muchísimo más. Vamos a tratar de sacarle este hielo para que lo vean bien. Miren la cantidad de hielo que tiene este pollo. Chicos, ya para cerrar este video, que era un video que tenía súper pendiente de subirles aquí al canal, ya que me parece una estafa la manera en que nos roban comprando alimentos aquí en Venezuela. Si me estás viendo de otro país, cuéntame qué técnica usan en tu país los comerciantes para a lo mejor ganar un poco más de dinero con el tema de la comida. Sé que el tema del pollo pasa muchísimo también en otros lados. El tema de la carne también me pasó en Chile. Había un supermercado en Chile que, si me ves de Chile, ¿sabes qué supermercado es? Que vendía la carne súper económica, pero de verdad que la carne no te duraba nada en la nevera. Para finalizar y para cerrar este video, te voy a dejar unos tips que son los tips que normalmente yo utilizo para poder comprar comida que en realidad no me vaya a intoxicar. Con respecto a las carnes, tengo un lugar de confianza donde compro las carnes. No me dejo llevar, como me pasó ese día, que por eso esa carne se me puso ahí. Ya no me dejo llevar por las carnes que están en los refrigeradores afuera del supermercado. Y en este lugar donde yo compro las carnes, yo sé qué día llega y sé que es una carne fresca lo que me van a vender. Con respecto a los productos que supuestamente están en oferta, y no solamente los que están en oferta, sino todos los productos que voy a consumir, normalmente reviso que tenga su fecha de vencimiento legible y estampada en el empaque.
Si lamentablemente no cumple con estos requisitos, pues no la compro. Y eso también te invito a que tú lo hagas, por eso grabo este video, para hacerte consciente de las cosas que a lo mejor por rapidez vas al supermercado, a lo mejor yo tengo un poquito más de tiempo de fijarme en esas cosas, pues te grabo este video para que tú también estés consciente de esto. Con respecto al pollo congelado, chicos, de verdad que no sabría decirte qué hacer. Yo espero que este video llegue a muchísimas personas y llegue a los organismos necesarios para que puedan regular no solamente el tema del pollo, sino también el tema de estos alimentos que nos pueden intoxicar cuando se venden y están en mal estado. Y así finalizo el video, te leo abajo en los comentarios. Ya sabes, nos vemos en un próximo video.